Iniciando nuestro tiempo de estudio, bienvenidos a quienes están aquí presencialmente, agradeciendo al Señor por ese privilegio de estar una vez más compartiendo el tiempo y sabiéndolo aprovechar. También a quienes a través de las redes sociales estarán integrándose, bienvenidos, y invitarles para retirar todos sus distractores posibles, incluyendo su celular, por favor. No es tiempo de celulares, es tiempo de poner sus Game Boys en silencio. Y todos los distractores posibles, por favor, vamos a retirarlos. Y acercándose sus notas o su cuaderno de notas, su Biblia, por favor, abriéndola en el capítulo 1 del libro de Esdras. Y de esta manera iniciaremos lo que la semana anterior colocamos como los antecedentes de un hombre llamado Nehemías. ¿Recuerdan qué significa Nehemías? No me digan. Gracias. Gracias. Dios consuela. Excelente. Quiere decir que no estudiaron, que lo leyeron ahorita de las notas que abrieron. Por eso no hubo rapidez, yo ya lo sé. Ya me la sé. Así que pongan más atención, por favor, en esto, porque eso es algo que requieren ustedes y van a vivir el día de mañana. Si ustedes desean que Dios los lleve a una posición de liderazgo, todo inicia desde ahora, irse preparando para cuando Él los llame, estamos listos. Bien, vamos a orar, a pedirle al Señor dirección, porque todos necesitamos dirección de Dios. Requerimos que el Señor amplíe nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos prepare para introducirnos en ese océano ilimitado de posibilidades de revelación, de recursos, de enseñanza, que la verdad, ustedes tienen un gran privilegio. Permítanme agregar ese punto. Los cursos que ustedes están tomando no están disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento, y los que están disponibles tienen un alto costo. Eso necesito reiterárselos, así que aprovechen lo que Dios les está otorgando de una manera muy amplia. Así que por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración y de esta manera iniciaremos. Por favor, alguno de ustedes diríjanos. Mi Dios, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí nuevamente, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, los que están a través de internet, mi Dios. Sí, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor, mi Dios, que ha tenido a bien, mi Dios, el preparar gente, el preparar iglesia, mi Dios, conforme a tu palabra, mi Dios. Padre, te pido que abras nuestro entendimiento en esta noche, mi Dios, que nos permitas ver más allá, mi Dios, y que podamos crecer un poco más, mi Dios, en el conocimiento tuyo, y que podamos aplicarlo en el día a día, mi Dios. Gracias. Padre, te pido que seas tú en todo tiempo, mi Dios, Sí, que seas Señor. tú dirigiendo al pastor en cada palabra que vaya a decir, mi Dios, en lo que ya le has dado, mi Dios. Sigue siendo tú, mi Dios, el que apuntala, mi Dios, todo lo que vayamos a ver el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los primeros 4 versos, por favor. Y el título que hemos determinado se llama Condición y Acción, porque es imposible permanecer indiferente si tú piensas y un día deseas llegar a esa posición. Déjame agregar, y estas clases son de liderazgo. Si tú permaneces indiferente, no estás preparado para ser un líder. Eso es algo que necesitas guardar, conservar muy profundamente. Y este es el punto. Un liderazgo siempre se va a caracterizar por varios aspectos, pero uno de ellos es no permanecer con los brazos cruzados. Esto es algo que necesitamos tener muy claro. Verso 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné,
y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías está describiendo parte de su proceso formativo y a la vez ilustrándonos cómo es que Dios llama, prepara, equipa y ubica a quienes Él va a conducir hacia una posición de liderazgo. Nunca llevará a alguien al liderazgo a menos que no sea probado. Recuerda eso. Nunca Dios llevará a alguien al liderazgo a menos que no dé muestras de haber sido aprobado. Y una de las principales muestras de las que Dios hará para con aquellos que Él va a escoger, elegir para conducirles hacia una intimidad, una comunión y un servicio para la obra de Dios es el siguiente. Una de las primeras cosas que Dios nos va a mostrar es nuestra incapacidad. Nos va a mostrar que nuestros recursos que hemos adquirido a lo largo de los años, incluyendo dentro del contexto de la palabra, no son suficientes. Nos va a mostrar que lo que hasta el día de hoy hemos adquirido, preparado, no está al nivel de la obra a la cual Él nos va a colocar. La pregunta para ustedes, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo el Señor de esa manera? Para hacernos darnos cuenta que un líder siempre debe estar atento, siempre se tiene que estar preparando y el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy no es suficiente para seguir sirviéndole y para seguir enfrentando los procesos y los pasos, las situaciones que se van a presentar en la obra. Excelente. Porque Sí. si nos creemos o nos sentimos autosuficientes y que lo que hemos hecho es por nosotros, no podemos depender de Dios y no podemos hacer las cosas de acuerdo a Él. Excelente. Sí, también añadir de mostrar nuestra dependencia de Dios al ver cómo Él irá equipando e irá haciendo, añadiendo todo eso que ya Dios estableció para el día futuro. Nosotros nos hemos preparado para el momento presente. La obra que viene, nunca hemos estado en ella. Nunca hemos cruzado esa línea. Y es la razón por la cual Dios nos va a confrontar, porque de otra manera la gloria sería para nosotros. Colocaríamos dentro de nuestras redes la gran pesca. Diríamos que fue nuestra barca, nuestra habilidad y talento. Pero eso es precisamente lo que apuntaban. Dios nos va a mostrar que sin Él no lograremos hacer nada. Con Él todo es posible. Y esto nos brindará entonces la gran oportunidad de aprender a escuchar su voz, a depender del Señor y continuar en la búsqueda de cuál es su plan, su propósito para ir adelante. Recordemos, Dios siempre al que llama, prepara, equipa, ubica y anticipadamente Él estará a través de los diferentes escenarios de nuestra vida. Son la escuela que Dios nos está mostrando. Es decir, tu día a día es la escuela. Estás en el laboratorio del Señor. Cada condición, cada situación va a mostrar de qué material estamos hechos. Nuestras acciones, reacciones van a ser la evidencia contundente de lo que somos, de lo que hemos estado caminando, aprendiendo. Y eso es muy importante al respecto. Entonces, Nehemías está escribiendo acerca de los eventos que están transcurriendo ante sus ojos. Él no es simplemente un testigo, él es un protagonista de lo que está viviendo. Pero a la vez, él nos muestra que a través de los procesos donde él se está desenvolviendo como copero del rey, estando en la capital de ese imperio y hablando con quienes requería hacerlo, todos esos eventos propiciaron ser el canal a través del cual Dios estaba llamando a Nehemías a una obra específica. Es decir, todo lo que vivimos tiene un impacto en el contexto de lo que Dios va a hacer. Y si nosotros no reaccionamos acorde a lo que Dios espera, tendremos que entonces volver a esperar otros 40 años para que Dios nos lleve a la tierra que tanto
a veces queremos tener. Eso es muy importante. Recordemos, Dios va a elegir líderes conforme a su corazón, no conforme a mi deseo, no conforme a mi contexto, no de acuerdo a mi postura. Dios llama a quien es un elemento moldeable en sus manos, como el barro en manos del alfarero, porque es la obra del Señor, no es nuestra. Hablábamos la clase anterior del por qué hubo 3 líderes a lo largo de este proceso, y nos dimos cuenta entonces que cada uno de ellos tenía una labor específica, fue preparado especialmente para ese momento y para lograr concluir lo que Dios esperaba que hiciera. Así que Nehemías ahora nos está describiendo cómo es que él emerge en el panorama, cómo es que él hace que todas las cosas estén en su entorno una realidad, por mostrarnos que lo vivido es la consecuencia de lo que Dios le permitió como su proceso formativo para estar dentro del palacio, tener una posición dentro del contexto del rey y a la vez en sus principios, valores, convicciones y su alto grado de compromiso y determinación con el Señor le permitieron entrar en este contexto. De esta manera entonces vamos a darnos cuenta que Nehemías es muy puntual como Lucas. Uno de los escritores que más me agrada en la palabra es Lucas, porque es muy preciso, detallista, especifica tiempos, personas, lugares, y no te da tiempo a tratar de ver si es verdad o no, porque la misma historia corrobora los hechos. Y me gusta bastante cuando Lucas escribe, aunque parece larga su exposición de Lucas, pero eso desvanece dudas, retira posibles pensamientos de será o no será. Por el contrario, coloca una verdad de la cual es innegable para creyentes y no creyentes. Nehemías establece entonces que esto sucede en el mes de diciembre, que es el mes de Quisleu, dice ahí, pero es el mes de diciembre en el año 20 del rey Artajerjes. Esto es la fecha que acontece. Y los arqueólogos se han dado cuenta ahora que la Biblia tiene tanta razón, porque algunos arqueólogos ahora están buscando lo que la Biblia dice para encontrar lo que ellos esperan encontrar. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque esto es la verdad. Así que entonces vamos a darnos cuenta que Nehemías está escribiendo después de 14 años que Esdras había llegado a Jerusalén. Este es el tiempo del llamado, de la preparación de Nehemías. 14 años posteriores al momento en que Esdras arriba a Jerusalén. Y ahora vamos a entrar en los detalles que tenemos. Una de las condiciones que necesitamos tener muy presentes es que toda obra o todo servicio que se va a realizar para el Señor, su obra requiere antes que otra cosa, como un principio fundamental, buscar y conocer la voluntad de Dios. Eso es ineludible, es inalterable. Esto es lo que precisamente necesitamos aprender. Dios no va a llamar a un llanero solitario, ni a alguien como Sansón que quería hacer con su propia fuerza todo lo que estaba al frente. Dios nos da capacidades, talentos, dones, pero necesitamos aprender a supeditar nuestra voluntad a la de Él. Necesitamos aprender a escuchar su voz y no apresurarnos. Abraham es un modelo de lo que no se debe hacer cuando se quiere ayudar a Dios. Aprendamos a no dar el primer paso sin conocer la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Abraham decidió tratar de ayudar a Dios para cumplir el propósito cuando no fue la voluntad del Señor. Y eso es parte imprescindible de nuestra vida. Y así vamos a darnos cuenta cómo es que Dios preparó
a un hombre llamado Nehemías. Un hombre que nació en Babilonia, con padres, sin lugar a dudas, fieles, creyentes, con principios, que instruyeron a Nehemías como a su familia, a sus hermanos, en el camino de la verdad, para que fuese esa la luz que gobernara el resto de sus días y determinara su estilo de vida, su conducta, sus planes, sus propósitos, y dar cada día lo mejor para conocer al Señor. Esto va a darnos una muestra precisamente de la calidad de creyente que era Nehemías. Un hombre que, involucrado en una alta esfera gubernamental, nunca cedió a las propuestas y condiciones que ese medio ambiente generaba. Supo mantenerse como Daniel, libre de contaminantes. Supo mantenerse sin caer en ninguna condición que le impidiera tener la gracia del rey para conferirle un favor como resultado de ser un hombre con determinación, un hombre con un carácter forjado, un hombre maduro, un hombre que tenía la habilidad y la capacidad de poder tratar con altos gobernantes y tener la credibilidad, tener el respeto y aún poder dar un consejo acorde a quién era él y lo que él conocía. Qué importante. Esto es lo que debemos aprender como los que anhelamos o deseamos tener una posición de liderazgo. Y entonces viene lo siguiente. En el verso 2 encontramos que uno de sus hermanos que habían estado en Judá viene y Nehemías hace una pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con algo muy específico. Pero aquí está un punto importante. Un líder siempre debe tener interés por los suyos y su pueblo. Recuerda, interés genuino. Hola, ¿cómo están? Eso no fue lo que preguntó. Nos vamos a dar cuenta esta noche que ser un líder tiene un precio a pagar. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no es tu tiempo. No es tu tiempo. Lo voy a repetir. Si no estás dispuesto a pagar el precio requerido, no es tu tiempo. Yo no digo que Dios no te llamó, pero no es tu tiempo. Eso hay que señalarlo. Y ustedes no cometan el error de querer llevar a alguien que no ha dado evidencias de pagar el precio para estar en una posición de liderazgo. No cometan ese error. Aun cuando se necesiten manos, cuando se necesiten voces, cuando se necesiten recursos, nunca jamás intenten llevar a quien no está listo, porque será la peor carga que ustedes van a llevar y probablemente va a ser su peor fracaso. Esta clase de liderazgo, y se los tengo que decir, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter forjado todavía para hacer eso. ¿Qué sucedió con Juan Marcos? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Los dejó tirados. ¿Por qué? No estaba listo. Entonces, ¿tenemos razón o no? Fue hasta que dio la madurez, el carácter y las respuestas apropiadas cuando Pablo dijo: tráete a Juan Marcos que me es útil. Hasta después de, no antes de. Así que a veces en la iglesia tenemos necesidad de alguien, de algo, pero no tiene el nivel, y no hablando de esto de que decir, no, el carácter forjado, la madurez, el precio a pagar, todavía no es su tiempo. Y si tú lo llevas, probablemente lo vamos a fisurar, lo vamos a postergar, y probablemente se vaya a inflar su ego. Como dice en Timoteo, no coloques a alguien que no tiene experiencia en el puesto. ¿Estamos bien? Eso es muy importante, porque la obra del Señor requiere de obreros calificados, comprometidos, que es
prioridad servir a su Señor antes que servirse a sus propios intereses. ¿Vamos bien hasta aquí? Así que entonces Nehemías toma la iniciativa. No esperó a que le dijeran. Él hizo una pregunta doble. Pero aquí hay otro punto que necesitamos colocar. ¿A quién preguntó Nehemías? Aquí puse. ¿A quién preguntó? ¿Quiénes eran? Los compadres, los amigos. Además de ser su hermano, ¿qué características debería tener? Y eso se los he reiterado una y mil veces. Tienen necesidad de saber con quién reunirse, con quién sentarse, quiénes son su influencia, quién son aquellos que pueden aportar. Si tú te reúnes con alguien que no te aporta, no debe ser contado contigo. Lo puedes saludar, puedes estar ahí, pero no como para tenerlo de amistad, porque su influencia va a generar un alto impacto en tu vida de manera contraria. ¿Ok? ¿Quiénes eran entonces? Eran personas con credibilidad, con testimonio, personas que tenían algo o mucho en común. Ellos habían estado en Judá, habían ido a visitar, de primera mano sabían lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Así que nosotros necesitamos, cuando tenemos nuestra comunicación de reunión, personas de credibilidad, de testimonio, personas confiables, personas que tienen mucho en común. Primero, amaban a su pueblo, por eso es que habían estado allá. Buscaban el bienestar de Jerusalén, y además estos hombres estaban en la búsqueda de propiciar la intervención divina para cambiar las condiciones que su pueblo estaba enfrentando. Voy a darte dos escrituras. Salmo 119, 6-3, por favor. Y otro, Filipenses 2, versos 19 al 21. Esto debe ir forjando tu círculo de relaciones. No quiere decir que renuncies a tus amigos, no, estamos hablando que en el ámbito de lo espiritual, donde tu vida tiene la alta prioridad, requieres personas de esta naturaleza. Si no van a aportar, mejor, como dijera aquel, olvídalo. Eso es importantísimo, porque si tú no los vas a alentar para convertirse, entonces ¿cuál es el punto? ¿Sí? Salmo 119, verso 6-3, por favor. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿De quién? De todos los que te temen. ¿Cómo diríamos en términos de nuestro momento? Los que guardan su testimonio. Los que conocen tu palabra. Los que conocen. Obediencia. Los que están en fidelidad, los que caminan en obediencia, los que tienen la misma senda, la misma meta, los que caminan en la senda donde buscar la voluntad de Dios y llevarla a la acción es lo que se requiere. Por eso dice el salmista, compañero soy de quién, de aquellos que te aman, de aquellos que viven para agradarte, de aquellos que han sacrificado todo porque consideran más valioso hacer tu voluntad que vivir en su propio mundo. ¿Vamos bien? Filipenses, vamos a verlo, 2:19. El apóstol Pablo está colocando estas palabras a la iglesia de Filipo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ¿Qué vosotros. dice? A ver, vamos a ver ese verso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué características debería tener entonces las personas con quien nosotros nos reunimos y preguntamos? Ahí está. ¿Qué dice ahí?
¿Qué dice ahí? En sus palabras. La misma manera de pensar, las mismas convicciones. ¿Qué más? El Las mismo prioridades. amor por Dios, ¿no? En este caso, la misma carga en lo espiritual. La misma carga en lo espiritual. Y el cuidado de los creyentes. ¿Qué más? Timoteo era un hombre que ya lo quisieran las chicas para que se casara con él. Estaba enferma del estómago. Era un hombre, Un defecto tenaz de tener. era un hombre con una gran condición de oración, de entrega. Un hombre con un testimonio probado a lo largo de los años. Un hombre confiable en el cual Pablo podía descansar para poderlo colocar en la iglesia de Éfeso. Era un hombre que estaba siempre atento por el bienestar de las ovejas, donde su preocupación principal era la iglesia. No hablaban otros temas. ¿Qué te pareció, César? No, pues como que hoy salió con un vestido distinto, ¿no? Ellos tenían otra perspectiva, otra mente, otros intereses, otro alto grado de prioridades. A eso nos estamos refiriendo de liderazgo. No estamos hablando que sea malo, pero una posición de liderazgo va a demandar otro nivel de pensamiento, de entrega, de búsqueda, de prioridades. Otro nivel de amistades que te lleve a otro punto más alto, donde hablas el mismo lenguaje que el Señor ha estado hablando en nuestra vida para buscar, establecer la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros para ir hacia adelante. Por eso Pablo dice, no encuentro a alguien mejor para quien enviarles. ¿Por qué? Porque yo mismo, dice Pablo, me siento contento, me siento bien, porque sé quién es Timoteo. ¿Sí? Vamos a continuar. Porque todos buscan lo suyo propio. A ver, entonces entramos. Quiere decir que dentro de la iglesia o del liderazgo hay este tipo de condiciones. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Entonces vamos a agregarle al expediente de Timoteo cosas más extensas que van a definir qué clase de hombre era él y qué tipo de personas necesitamos nosotros ver, analizar, para anhelar estar con ese tipo de personas, esperando que ellas quieran estar con nosotros, por supuesto. Vamos adelante. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué opinión tenemos? Recuerden, esta clase es de ustedes. Sí, Grimaldo. Quiero ver la relación de Nehemías con todo esto que estamos hablando. ¿Todavía no te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿Qué tipo de Aquí líder dice se que requiere? él lloró porque cuando oyó el problema de eso. Te adelantas, Grimaldo, vamos I'm sorry, adelante. muy lento. Ya, no me golpees. Estamos viendo el carácter de Ahorita vamos a ver ese punto. Pero no puedes llegar a donde estás hablando si antes no examinamos quién es él. Se puede llorar y no hacer nada. Se puede lamentar y no alcanzar lo que queremos. Esto es lo que estamos hablando. ¿Qué se requiere en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El modelo que estamos hablando es antes de Cristo, pero vamos a encontrar las mismas características después del nacimiento de Cristo, porque es el mismo Padre Celestial al cual servimos y pertenecemos. Y debemos entonces reflejar el mismo carácter, los antes como los posteriores. ¿Vamos bien? Así que entonces, ¿qué podemos añadir a Timoteo? ¿Cuál era su búsqueda? Lo del Cristo, no lo suyo propio. ¿Cómo pudiéramos definirlo? Buscar lo del Señor y no buscaba el crecimiento espiritual de los demás y no un beneficio económico o material, ayudar a las personas, y no utilizaba la palabra como un intercambio de bienes para hacer sentir bien al pueblo y él obtener una recompensa económica. Exacto, sí. Yo estaba leyendo que, por ejemplo, la condición de los muros reflejaba cómo era el pueblo, identificaban también al Dios que estaba con ellos. Entonces, para mí Nehemías, cuando escuchó que los muros estaban derribados, él lo que quería
era poner en alto de nuevo el testimonio de Dios primeramente para el pueblo. Entonces buscaba que Dios fuera exaltado otra vez y los muros fueran levantados por el bien del pueblo de Dios. Bien, esto quiere decir, entonces nos debe llevar a lo que estamos hablando, que nosotros en las amistades que tenemos, nuestras relaciones definen lo que somos. Nuestras relaciones definen lo que somos. Eso es muy importante. Nehemías no le preguntó a alguien que pasaba. Nehemías no hizo ninguna búsqueda externa. Nehemías fue a la fuente directa de credibilidad. Él se identificaba con ellos mismos, no solo por ser su hermano, sino por el alto grado de compromiso que ellos habían adquirido. Se habían arriesgado a ir 1500 kilómetros, 4 meses de viaje a pie y regresar otros 4 meses. Esto habla del tipo, de la calidad de creyentes que eran. Es lo que estamos hablando. Que nosotros reflejamos o somos como quienes con las personas que se reúnen tenemos esa misma afinidad. Así que cuidado, y lo vuelvo a reiterar, con quien ustedes tienen sus relaciones. Si ustedes aspiran a posiciones más elevadas, pues deben ya ir escogiendo, eligiendo con quién estar y con quién no estar. Esto no significa, reitero, romper con la amistad de los demás, no. Pero la prioridad siempre demandará con quién deben estar. Eso es muy importante al respecto. Así que nuestras relaciones revelan lo que somos. ¿Vamos bien? De esta manera nos damos cuenta entonces que después del exilio de Babilonia, todos los judíos que fueron a Jerusalén, a partir de ese momento se les empezó a llamar judíos. Antes eran hebreos. A partir de este tiempo se les conoce como judíos. Y judío era la declaración de pertenencia e identidad de un grupo, de un pueblo con características específicas que era diferenciable de cualquier otra nación, costumbres y acciones. Eso era muy importante. Es como decir a otros, somos cristianos. Realmente, cuando utilizamos esa frase como cristianos, ¿estamos hablando de lo mismo? Porque hoy se ha devaluado tanto se ha devaluado, que ya prácticamente no hay ninguna diferencia entre los que estamos dentro y los que estamos fuera. Y eso es algo que nos va a llevar. Por eso, en el libro de los Hechos vamos a encontrar varias formas que se les llamó a los cristianos. Cristianos, del camino. O sea, tenemos varios nombres ahí. Pero era a causa de una identidad forjada, de una vida especial, no conformándose a su contexto cultural, religioso de su tiempo. Ellos vivían bajo la gracia, pero con el contexto de conocer que su propósito de caminar con el Señor era para servir y adorar al Rey de Gloria. Es algo que necesitamos volverle a decirle a la iglesia, que la iglesia vive para honrar y servir a su Señor, que debemos vivir para ese contexto. Entonces, Nehemías preguntó 2 cosas. Preguntó primero, ¿por quién? ¿Por qué preguntó Nehemías? Los que habían quedado. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? La condición en la que se encontraba el remanente. Preguntó por los judíos que habían escapado, ¿no? Hizo 2 preguntas en una. Primero, ¿cuál es? Y es una pregunta muy, muy específica. No hizo
una pregunta ligera, porque la manera en que preguntamos define nuestro interés, define lo que estamos buscando. Nehemías dice, ¿cuál es la condición del pueblo? Es decir, me interesa sobremanera cómo viven, qué hacen, qué les está ocurriendo, cómo están enfrentando su momento, cómo están sobreviviendo, hay dinero, tienen recursos, no los hay. ¿Qué está pasando? Lo que está diciendo Nehemías. Y habla también acerca de qué es o cómo está la ciudad amada. Nehemías nunca había estado anteriormente en la ciudad amada, pero un judío o un buen judío jamás olvidaría preguntar por su tierra amada. Déjame decir, de Salmo 137, versos 5 y 6, por favor. Y vamos a encontrar otro texto en 2 de Corintios 11, 28 al 29. Esto es una de las características de un genuino líder. Recordemos, estamos hablando de liderazgo. Y estos son los modelos, y de hecho la gran mayoría concuerda de los eruditos en la Biblia, que Esdras y Nehemías, principalmente este segundo libro, se convierte en el modelo de liderazgo por excelencia. Sabemos que el modelo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, pero estos son los modelos requeridos para el servicio. Y esto es importantísimo. Salmo 137, 5 al 6, por favor. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Wow. ¿Qué está diciendo en el lenguaje en español? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo ese salmo? Que no debemos de olvidar. No se debe de, como judío no se debe de olvidar de su tierra ni de su gente. Su identidad es: ¿cómo me olvidaré de ti, oh amada Jerusalén, donde el templo, donde las tribus subían a adorar y exaltar a Dios? O sea, esta es una declaración de un lamento como resultado de añorar, de anhelar esa gran ciudad donde la bendición de Dios reposaba, donde estaba el gozo y la alegría de las naciones. Sí, Ramonchita. Tengo una pregunta. Sí. Nehemías nació en el cautiverio. Sí. Entonces, pues bueno, los padres le enseñaron bien. Exactamente, Ramoncita. Porque ¿cómo anhelar algo que no conocías? Ese es el punto focal. Un líder, yo en lo personal creo que se hace, se forja. Esa es mi postura personal, pero está abierta a las dos. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Ramoncita, porque precisamente es el resultado de una preparación, de un cuidado, de una instrucción, dedicación, tiempo, entrega, donde los padres modelan esas verdades y propician esa condicionante. Eso es algo muy claro. Que ahí se aplica buscar personas ad hoc a mi manera de pensar. Exacto. De buscar de Dios, y se aplica el texto, una fe, un Señor, un bautismo, ¿sí? Porque de hecho todo eso lo traía arrastrando a causa de la herencia hablada y vivida por sus papás. Exacto, por eso mencioné un genuino judío jamás olvidaría Jerusalén. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un gran auge de judíos dispersos en todo el mundo empezaron a experimentar una hambre y una sed de ir a la tierra donde ellos no nacieron, pero era la tierra de la cual sus padres amaban, donde sus padres vivieron, y es donde ellos anhelaban ir. De hecho, la generación actual que llegó después de la Segunda Guerra Mundial es la que da lugar a todos aquellos jóvenes que hoy están en Jerusalén, como resultado de amar lo que no conocían, pero que les habían enseñado, les habían colocado que era la ciudad donde el templo de Dios estaba ahí.
donde la promesa y la voluntad de Dios se reflejaba en esa patria. Increíble. Y eso es precisamente, por eso dice este salmo: si aún mi diestra pierda su destreza, si no me acordara de ti, Jerusalén. La ocasión anterior veíamos que era orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Pero aquí habla de la necesidad de amar esa ciudad, y no es amar un lugar de recreo. Ellos están hablando de su entorno de identidad espiritual, de la herencia recibida de las promesas de Dios a los patriarcas y el cumplimiento de esas promesas. ¿Sí? Eso dice ahí, texto, ¿qué dice? Ya metí el otro pedo. Ahí voy. Salmo 137, 5 al 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si me olvidare de ti, es decir, ¿cómo podré olvidarme de ti si mi canto eres tú? Si mi búsqueda, mi prioridad, cada mañana oro por tu paz, oro por tu bendición. Eso nos debería llevar a nosotros a orar por la iglesia de esa manera, ¿no? Pero ¿qué más dice? Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Wow, qué impactante. Por eso los judíos tienen ciertas características, oran, algunos en dirección hacia Jerusalén, pero tienen una pasión aun cuando no han estado ahí. Pero su historia es la identidad que les ha preservado durante todos los siglos. Y saben que pronto el Mesías, como dicen ellos, Yeshua, vendrá, aunque para nosotros ya vino, pero para ellos está a punto de venir. ¿Sí? Segunda de Corintios 11, 28 al 29, el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras. Él está no solo como judío, sino hablando como creyente, como cristiano. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, lo que dice, además de tantas otras cosas, lo que más me impacta, ¿qué dice? Lo que más sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Por todas las iglesias. Esa es una característica de un buen líder. La preocupación por la iglesia. No me voy a ir a jugar golf, no me voy a ir a divertir. Tengo cosas más importantes donde invertir mi tiempo, mi búsqueda y mi oración. Estás hablando de liderazgo. He mencionado que el liderazgo por lo general es muy solitario, precisamente porque no compaginas con muchos por lo mismo. No tienen la misma búsqueda, no son los mismos intereses, las mismas prioridades, no lo son. Eso lo define muy claramente. Dice Pablo entonces que ¿cuál es su preocupación? Por todas las iglesias. Y estaba hablando Pablo de las iglesias que él fundó, las iglesias que él estaba atendiendo, pastoreando. Como apóstol eran las que visitaba y estaba dando 3 viajes misioneros. ¿Hizo Pablo cuántos? No saben, no puede ser. Por favor. Esas son preguntas de la escuelita dominical. 3 viajes misioneros hizo Pablo. Eso es importante, pero ¿qué más dice? Verso 28 y 29. Dice, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él está diciendo entonces que no solamente está preocupado por las condiciones de su entorno espiritual como iglesia, sino que aún él mismo se siente angustiado con dolor a causa de las condiciones que la iglesia experimenta. Cada vez descubrimos cosas más profundas, ¿verdad? O sea, cosas más amplias del por qué Dios no lleva a todo mundo al liderazgo. Él dijo,
acorde a su corazón. Y eso es algo que va en proceso continuo. Todos estamos en ese proceso. Aun cuando Dios ya llevó a algunos al pastorado, estamos aprendiendo día con día a estar escuchando su voz para hacer lo que Él espera de nosotros. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Comentarios? A pesar de que muchos dicen que Esdras era la parte más espiritual y Nehemías como la parte más operativa, yo creo que también hay mucha espiritualidad en la manera como Esdras, como Nehemías amaba al pueblo. Claro, los primeros 6 capítulos de Nehemías va a hablar de la reconstrucción de las murallas, las puertas, y los siguientes capítulos estará hablando de la reinstrucción del pueblo juntamente con Esdras. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que Nehemías era espiritual, por supuesto, tenía un alto grado de compromiso, una plena entrega al Señor. Bien, vamos a ver la respuesta. En el verso 3, respuesta y reacción. Dice lo siguiente: me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, dice, están en gran mal. Esta es la primera cosa. Hay 4 aspectos que estos hombres declaran. Recuerden, estos hombres que no sabemos cuántos, todos estaban de común acuerdo. ¿Por qué? Porque era lo que decía Ramosita, un mismo espíritu, una misma mente. Y no como aquellos que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. 10 tenían un reporte perverso, maligno, se habían puesto de acuerdo. Y solo 2 tenían el reporte correcto, porque lo habían visto como Dios lo ve. Y esto es otro aspecto que después continuaremos hablando de estas cosas. Así que estos hombres al unísono declararon lo que ellos mismos habían experimentado cuando estuvieron en Jerusalén, lo que vivieron, experimentaron, y sin lugar a dudas 4 meses de largo viaje les daría como resultado el haber orado, el haber buscado el bienestar de Jerusalén y estar de acuerdo al respecto. ¿Se dan cuenta? Que eso es muy importante. La respuesta, ¿qué preguntó? La condición de su pueblo, y aquí encontramos la respuesta. Dice uno, el remanente está en gran mal. Esa palabra habla acerca de aflicción, adversidades, conflictos. Es decir, estaban experimentando una condición no solamente interna que estaba agravando su confianza y su fe, sino que su entorno se había deteriorado. Estaban atravesando tiempos de hambre, después lo vamos a ver más adelante, como resultado de la ausencia de muchas condiciones, pero estaban afrentados, es decir, la antigua ciudad amada que vivía con la bendición y el cuidado de Dios, ahora se encontraba como resultado de la negligencia y el pecado del pueblo en una gran vergüenza. Este es el resultado que se produjo a causa de lo que estos hombres hicieron. La otra, afrenta. Esa palabra significa están en desgracia, deshonra, escarnio, vergüenza. Lo que antes fue aquella gloriosa tierra de Palestina, tierra divina, bendita, ahora representaba la burla, el escarnio de todos. ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde está tu templo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está la fidelidad de aquel que decías que abrió el mar? ¿Te das cuenta? Qué difícil para ellos debió ser estar bajo ese entorno. Vergüenza, dolor, rechazo, angustia, quebranto. Pero a la vez, también la otra respuesta fue, el muro está
derribado. Ese muro no lo pudo lograr Zorobabel cuando llegó ahí. Así que ya tenía 90 años aproximadamente en ruinas ese muro. Cuando decidieron elevarlo, reconstruirlo, hubo una oposición en el capítulo 4 del libro de Esdras. De esta manera habían transcurrido 90 años desde la entrada de Zorobabel hasta el día en que Nehemías fue llamado a esta obra. El muro representaba la muralla protectora en contra de todo adversario. Les permitía tener tiempos estables, donde la paz gobernaba como resultado de tener una protección a su alrededor. Los muros derribados ahora eran una ausencia de paz, vulnerabilidad ante el ataque sorpresivo de cualquier adversario. No existían protecciones. No había nada que pudiera detener ningún ataque, por pequeño que fuera. Sí, Grimaldo. No había nada, bueno, no había protecciones, no había nada porque todo estaba destruido, pero también había muy pocos habitantes que nadie los tomaba en cuenta. Por eso no tenían guerra en ese momento, porque estaba destruida la ciudad. No había invasiones de Tobías el adversario, tenían... Eso se manifestó cuando empezaron a levantar el muro y querían que dejaran de fincar el muro. Les intimidaron, los sobornaron algunos porque no querían, pero mientras estaba destruida la ciudad, nadie se fijaba en ellos. Siempre hubo un conflicto, recuerden. Todo pueblo de Dios siempre tiene adversarios gratuitos, en todo tiempo. Eso es algo que necesitamos colocar. Sin duda que sí, porque de otra manera no diría que estaban en vergüenza, en afrenta. Así es. Así es. Si no tenían por lo menos una guerra, a lo mejor física, sí tenían una opresión constante sobre de ellos como pueblo de Dios. Más adelante vamos a disipar esas dudas que están ahí. Lo Sí. vimos en Esdras, ¿no? Sí, también. Y ahora con Nehemías lo vamos a ver más adelante, ya después del capítulo 2 y 3, qué es lo que realmente estaban enfrentando. Mencioné una de ellas, hambre. Porque no solamente era externa la lucha, sino interna también. Ahorita lo vamos a ver, sí. Nada más aportando lo de los muros que estaban caídos o derribados, que pues anímicamente qué difícil para ese pueblo que vivía allí, porque me imagino que se vivía una desesperanza porque pues los rodeaba ese muro derribado y era como un recordatorio de su realidad, de lo que vivían día a día. Entonces, pues lo que le transmitieron a Nehemías fue puntual y conciso de esto es lo que viven diario nuestros hermanos, nuestra familia. Así es. Ahora, si le diéramos la vuelta un poquito, ¿qué tan seguros estaban los habitantes de Jericó cuando le estaban dando vuelta los israelitas? ¿A poco con esa marchita creen que nos van a asustar? Tenemos murallas de tal... Eso era el punto. Las murallas les permitían seguridad para poder dormir, para no estar con el y si vienen ahorita, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? Y además de esto, la otra es las puertas quemadas. No solamente representaba una vulnerabilidad, las puertas quemadas representaban la peor tragedia, porque era decir, están a merced de cualquiera. Su confianza se ha desvanecido. Quien los guardaba no está más con ustedes. Por eso hacen mención de las puertas. Y esto, sin lugar a dudas, les estaba despertando condiciones desde espiritual, emocional, física, materialmente, un conflicto grave y serio. Porque no había recursos. De esta manera, la ciudad estaba a merced de lo que acontecía. Recuerden, vivían 800 millas o 1500 kilómetros de distancia. Y esto es importantísimo.
Pero ¿qué sucede entonces? Aquí es donde entramos ahora con nuestro punto a lo que un líder genuino va a realizar. Cuando las condiciones adversas emergen, no toman a Dios por sorpresa. Recuerden, nada toma a Dios por sorpresa. Dios anticipadamente prepara a sus siervos para que emerjan en el momento y en el tiempo propicio, para convertirlos en catalizadores de su obra, para cumplir el propósito al cual Dios los ha llamado. Pero si no los ha preparado, ¿cómo es que pueden enfrentarlo? ¿Cómo es que lo van a lograr si están pidiendo sus derechos, están levantando sus banderas de comodidad, sus banderas de decir, es que yo vivo aquí muy a gusto? Nos dimos cuenta que Nehemías estaba dispuesto a abandonarlo todo, a dejarlo todo. Él vivía en la élite, él se movía en otro mundo, pero eso nunca limitó su fe, su confianza, su amor y pasión por su pueblo, porque consideró mayor gozo, como decía Hebreos acerca de Moisés, porque consideró mayor gozo experimentar el oprobio que seguir viviendo en Egipto. Qué tremendo, ¿ah? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Es la diferencia. ¿Estaríamos dispuestos a dejarlo todo cuando Dios diga, es el día? Solo les comento. No sé cuándo va a suceder, pero el día que Dios nos dijo a nosotros, así sucede. ¿Qué vas a hacer? Así que el amor por su pueblo y la ciudad amada en relación para Nehemías nunca lo perdió, ni la distancia debilitó su amor y pasión por Jerusalén. Jeremías, vamos a ver Jeremías 15:5, por favor. Ahí le vamos a dar un poquito de velocidad porque si no nos vamos a quedar en lo más impactante. Estamos hablando ya de las características, Jeremías 15:5, de las características de un líder genuino. ¿Por qué? ¿Quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? ¿Quién? Vaya que se queden. Nehemías pudo haber dicho, eso les pasa por malos. Eso y más les hubiera sucedido por haberse alejado del Señor. Nosotros aquí estamos bien, guardados, Dios me ha bendecido, yo estoy aquí en mi mundo, donde el Rey está a mi lado, come de mi mano. No. ¿Qué cambio radical nos damos ahora en cuenta que ni la distancia, ni la opulencia, ni un estilo de vida en la alta jerarquía impidió a Nehemías ser el líder que Dios quería? Dios lo preparó en el palacio como a Daniel. Dios le preparó al ministerio en el palacio. Increíble. Así que esto es lo que vamos a ver más adelante. Lo que un genuino líder va a experimentar, el impacto del reporte de la condición de su pueblo le afectó profundamente hasta el más agudo dolor y las lágrimas. Es decir, no es un momento en el que él se atrevió. Fueron 4 meses, déjame decirte, lo vamos a ver más adelante, pero te lo anticipo, 4 meses de dolor, de angustia, de lágrimas. No fue una oracioncita, ay Señor, pobres de mis hermanos. Un genuino líder tiene un dolor, una angustia, un quebranto, una consternación por lo que acontece a su pueblo. Si tú y yo no tenemos eso, no estamos listos todavía para el llamado. Si tú y yo todavía no vivimos con este propósito, todavía no estamos en el tiempo en que Dios nos va a decir vamos. Dios nos sigue preparando hasta el día en que respondamos y seamos aprobados con eso. ¿Sí? Vamos a ver Daniel 10,
2 al 3, otro por favor, Hechos 20:19. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Wow. Sin lugar a dudas, él tenía su lugar especial, donde orar, donde buscar a Dios. Recuerden que él abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Este es uno de los rasgos distintivos de un liderazgo, como lo veíamos en Esdras: hombres de oración, creyentes de intercesión, creyentes pagando un precio donde nadie los ve, pero saben que ese es un dolor que no puedes esconder, es una angustia que no te puede dejar en paz, es algo que te consume, que te va llevando paso a paso para solo estar gimiendo y orando delante de Dios para buscar su dirección, buscar su voluntad y esperar la respuesta divina. Sigue, Grimaldo. Es lo mismo que hizo Nehemías. Esdras y Nehemías. ¿Sí? Por eso Estamos eso. Sí, Nehemías hizo eso. Cuando oí esta palabra me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Es el verso 4. Eso sí. Sí, estamos comparando. Por eso lo mismo. Hechos 20:19, por favor. El apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿cómo se sirve al Señor? A ver, entonces su mejor vida hoy. Un liderazgo, entonces, ¿cómo viven los líderes? Es la pregunta. Ese es el rasgo que ustedes un buen día van a experimentar si Dios los llama y ustedes quieren. Si no están dispuestos a pagar el precio, no se casen. Eso es algo. ¿Dónde entró el casamiento? No, a lo que me refiero es que, igual como decíamos de la cocina, el horno está tan caliente que si no aguantamos el horno, no entrar a la cocina. Y eso es lo que está diciendo. El apóstol Pablo incluso más adelante revela que todos los que quieren seguir y servir al Señor van a padecer persecución. Pablo está mencionando entonces que la medida de tu liderazgo será la medida del conflicto, adversidad, oposición y circunstancias difíciles. Pero todo líder los va a enfrentar. Por eso digo, si no estás dispuesto a pagar el precio, mejor no decir, envíame a mí, Señor. ¿No? Yo por eso siempre les he dicho, yo nunca cantaba algo que me llevara a un compromiso. Porque yo entendía que cuando yo le decía sí, Señor, era confirmar lo que Él deseaba. Yo no estaba dispuesto en ese tiempo. Eso es muy importante. Pero si ustedes van a cantar, mídanlo. Mídanlo. Y no les sorprenda, como el texto preferido de Grimaldo, cuando venga la prueba, no les debe sorprender. ¿No? Esto es muy importante. Hechos 20:19 dice, con todas lágrimas, ¿verdad? Y no es que el líder va a estar llorando las 24 horas, no, a lo que se refiere es que hay victorias, hay tiempos de lucha, pero también hay una gran cantidad de aspectos de oposición, de conflicto, y donde nadie te ve, pero hay tiempos de lágrimas de las que no te imaginas. Así debe ser. Así que entonces estamos dándonos cuenta que las acciones de Nehemías revelan sus principios, sus convicciones, revelan su carácter forjado, reflejan el orden de prioridades donde él se desenvuelve, y de esta manera entonces podemos decir que los rasgos de un líder se resumen en que nosotros somos lo que creemos. Aquí no hay máscaras, aquí no hay doble cara, aquí no hay doble diálogo. Somos lo que creemos. Por eso Santiago dice, por favor no se hagan muchos maestros.
Y en la medida en que vamos caminando y creciendo en la vida del Señor, nos damos cuenta qué razón tiene. Por eso el apóstol Pablo dijo, no habiendo yo corrido o haber participado, venga a ser reprobado. No quiere decir que condenado, sino que no llegó a la meta como debió llegar. Por eso necesitamos evaluar lo que Dios nos propone. Estamos viendo que el líder implícitamente tiene un precio a pagar. Y si no estás dispuesto a ceder, a dar, a invertir, a no confiar más en ti, sino depender más de Dios, no estamos listos para liderar. Mateo 27. Yo creo que nuestros políticos, si tuvieran este tipo de clases y hubiese una comisión disciplinaria que observara sus conductas y comportamientos, nunca quisieran ser políticos. Si aplicáramos lo que la Biblia enseña para el liderazgo. Mateo 20, 27, por favor. Ellos son políticos, pero quieren conocerse. ¿Sí? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto quiere decir que un líder no vive para sí mismo. Un líder vive para amar, servir, dar, ceder, dejar su postura, comodidades para bendición, amar, cuidar, proteger y ver el bienestar de su pueblo, llevarlo paso a paso en su proceso de desarrollo hasta llegar a su madurez. Por eso dice la Biblia que los espirituales deben llevar la carga de los menos espirituales. Y eso es un peso. Así que un líder, Jesús dice, es opuesto a como las dinámicas del mundo propagan. En la vida espiritual, el líder, su vida es servir, ceder, dar, conferir y sin tu derecho a réplica. Escúchame bien, sin tu derecho a réplica. Mira, desde el día que le dijiste al Señor, te entrego mi vida, ¿realmente es cierto? Porque cuando le dijimos es, te pertenezco, Señor, pero yo hago lo que quiero. ¿verdad? Pero yo voy a donde quiero y como quiero y cuando quiero. O sea, lo que me refiero es que desde el día que le dijimos, sí, Señor, ya no nos pertenecemos. La verdad bíblica enseña que desde ese día dejamos de ser de nosotros para ser de Él y servirle como Él quiere. Y cuando Dios te llama a esa posición de liderazgo pequeña o grande, eres el siervo del Señor. Y un siervo no opina, un siervo no argumenta, un siervo solo obedece, acciona, ejecuta. Así que ser un líder implica un precio a pagar. Y ese precio está en relación con tu disposición de entrega y búsqueda de la voluntad de Dios. Eso es importante. Por eso mencioné, si no estamos dispuestos a hacer lo que estamos escuchando y lo que se va a vivir, es mejor decir, me quedo aquí donde estoy. Prefiero participar, servir en otro lugar, pero no en esa esfera. Porque eso va a suceder. ¿Cómo me gustaría decirles, todo va a ir bien, todo es color de rosa, todo es hermoso? No es cierto. El apóstol Pablo acaba de decir ahí en Hechos 20, conflictos, pruebas, rechazos,
lágrimas, y no encontramos donde Pablo está llorando, pero él está hablando de lo que íntimamente sucede cuando estás a solas con Dios. En ningún lugar encuentras que Pablo está llorando, pero él está hablando de lo que acontece a quienes sirven a Dios. Por eso dice el salmista, irá andando y llorando el que lleva la simiente. Tremendo, ¿ah? Bien, verso 4, lo que estaba diciendo Grimaldo, dice, oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días. Y aquí es donde está otro aspecto prioritario. La oración es el paso inicial de todo aspirante al servicio para buscar la dirección divina. La oración. No es el consejo de alguien. No es la imposición de liderazgo de la iglesia para ordenarte sobre algo, no. Uno de los grandes fracasos que la iglesia siempre ha enfrentado es depender de sus propios talentos y habilidades y no buscar primeramente a Dios para conocer cuál es su voluntad en ciertos aspectos y a quién colocar al respecto. Eso es importante para nosotros. La oración no es un sustituto. La oración es la única herramienta, el único recurso que Dios nos ha dejado para que en el nombre de Jesús tengamos un acceso ilimitado al trono de la gracia. Y entonces Dios determine qué hacer. Iniciamos con algo. Cuando Dios te llama, te revela quién eres. ¿Para qué? Para aprender a depender de Él. Y vamos a cerrar de igual manera, con oración, con búsqueda y caminar con el Señor. Pero también hizo algo. Nehemías, recordemos, todos los hombres y mujeres de Dios siempre encuentran tiempos a solas de oración. Es insustituible. Y estoy hablando a solas. A veces podemos orar juntos y es importante, pero hay condiciones que requieren que estés a solas con Dios. Y eso es imprescindible, que necesitas hacerlo. Así que el ayuno es intercambiar algo que requiero por algo mejor espiritual que necesito. Eso es algo que necesitamos. El ayuno no es una moneda de intercambio. El ayuno es aprender a reconocer que puedo voluntariamente abstenerme de algo que mi cuerpo requiere, pero sé que lo que voy a hacer me va a permitir recibir de Dios algo espiritual con mayor impacto y de mayor valor que lo que puedo hoy perder de comida. Y el ayuno es algo importante. Segunda de Corintios 11:27, y con eso nos vamos. Esto quiere decir que el ayuno no es una moneda para tratar de ganar el favor de Dios, no. Es una evidencia de dolor, de angustia, de consternación, de quebranto por aquellos que amas, por aquellos que están en necesidad. Y es lo que deberíamos hacer nosotros por la iglesia. ¿Hace cuánto que has estado orando y doliéndote por las condiciones de la iglesia? Sí, hermano. Eso es un reto muy importante. Mi pregunta sería esta: ¿cuántas fue la última vez que ayunamos? Bueno, eso es algo individual. No me contesten, ahí háganse la pregunta. Así que esto es algo en lo que necesitamos. Nehemías está orando por su pueblo, no somos Nehemías, nosotros vivimos hoy en tiempos de iglesia y lo que tenemos que es extraer esas lecciones para ubicarlas en nuestro tiempo actual y orar por la iglesia, orar por las condiciones que tenemos en la iglesia. Segunda de Corintios 11:27, por favor. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchos ayunos. Wow. Recordemos, la labor de Pablo era muy trascendente. Su ministerio requería una enorme entrega y dedicación.
pero lo que sí podemos actuar o hacer es aprender que nada va a ser fácil, que todo va a depender de nuestra comunión con Dios, de su dirección, que requerimos no atrevernos a lanzarnos por nuestros propios intereses o deseos, sino que la directriz divina nos ubicará y respaldará. ¿Sí, Ramosita? Un resumen, ¿lo puedo leer? Claro. Ok. Es a raíz de precisamente de que Nehemías tenía una comunión con Dios, Ajá. ¿sí? Que Dios le hace sentir ese dolor y ese querer restaurar las murallas de Jerusalén. Y a mí me impactó estos versículos porque dice, y lloró, se puso a la par, dice, porque nunca se descontó. Él dice, hemos pecado, hemos, ¿sí? Y hace suyo el pecado, hace suyo para poder, por eso es que de tal manera... que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero sigue, Ramosita, síguele. Se deja llevar, sí, delante del Señor, intercediendo. Y yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer? No ellos que posiblemente pues aquí van a haber muchos líderes, pero los que somos cristianos de a pie, ¿cómo no también nosotros ponernos en ese punto? Nehemías se puso y llorar por la iglesia y llorar por la... Es que todo creyente necesita porque hacerlo. hay muchas murallas desquebrajadas en las iglesias, ¿sí? Tenemos divorcios, tenemos hijos, hay de todo. Entonces podemos llorar también por ellos, Claro. ¿sí? Como cualquiera de a pie, no diciendo que tengamos aspiración a un liderazgo. No, eso es Menos parte de poquito. nuestra vida espiritual. Nehemías estaba tan tranquilo siendo el copero del rey, ¿sí? Que bien se pudo haber quedado ahí. Claro. Bien se pudo haber quedado. Sin embargo, no le importó 1400 kilómetros, ¿sí? de ir caminando. Y bueno, pues yo solamente me puse a analizar cuántas estrellas tenemos como iglesia que pudiéramos nosotros remendar, levantar, ayudarnos y ponernos a la Por eso es la brecha. reunión de oración. Ponernos Porque a la a veces brecha nos para... diversificamos y perdemos tanto tiempo en otras cosas. Que no es que sean tan malas, pero perdemos tanto tiempo en hablar, en decir, cuando pudiéramos aprovechar ese tiempo para entrar en acción. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que no toqué el verso 5 al 11, porque este es el punto focal para entrar después al ayuno y lo que sucedió al respecto. Bien, vamos a dar gracias. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos a este respecto. ¿Comentarios tenemos?